Escucha el rugido de un motor que no conoce el miedo. En una época donde el plástico no existía en la industria del motor y el metal se medía por toneladas, nacieron las reinas del barro y el trabajo pesado. Estas 10 camionetas americanas no solo transportaban carga, construyeron naciones y hoy, décadas después, se ríen en la cara de cualquier modelo de lujo cargado de pantallas. Si buscas fiabilidad real y no promesas de marketing, este viaje es para ti. ¿Qué demonios les pasaba a los ingenieros de Detroit en los años 80 para construir tanques indestructibles? No estaban pensando en coeficientes aerodinámicos ni en sistemas de infoentretenimiento con conexión a satélites. Su única obsesión era la fuerza bruta y la simplicidad mecánica absoluta. Una filosofía de fabricación que hoy resultaría demasiado costosa de producir para las grandes marcas que solo buscan beneficios trimestrales. Estamos entrando en una zona donde el acero real es la única ley y donde las computadoras de viaje son solo un mito del futuro. Imagina una estructura de chasis que no conoce la flexión y bloques de motor de hierro fundido diseñados para ser heredados por la siguiente generación. La pregunta es, ¿cuál de estas 10 leyendas tiene la estructura más indestructible? ¿Qué modelos de esta década dorada desafiaron al tiempo y se ganaron un lugar en esta lista de leyendas? ¿Cuáles son los secretos de su durabilidad que las camionetas modernas han olvidado? Si eres de los que prefiere el olor a gasolina y el metal real sobre las pantallas táctiles, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa la campana. No dejes que el algoritmo te oculte las verdades que las automotrices no quieren que escuches. Únete a la resistencia de los motores eternos. Pero lo que verás a continuación te hará cuestionar seriamente la inversión que hiciste en tu última camioneta del año. La respuesta a por qué estas máquinas se niegan a morir comienza con un modelo que cambió las reglas del juego en las granjas de Texas y que hoy sigue remolcando toneladas como si el tiempo no hubiera pasado. Puesto número 10. FE150. El estruendo de un motor de hierro fundido despierta a todo el vecindario. Entramos de lleno en la carne del asunto con la legendaria FE150 de mediados de la década, una máquina que no necesitaba de procesadores electrónicos para saber cómo mover 2 toneladas de carga por el barro más espeso. ¿Qué hacía esta camioneta tan especial en comparación con sus versiones modernas cargadas de sensores? La respuesta reside en su arquitectura de 6 cilindros en línea, un diseño tan simple y robusto que muchos mecánicos de la vieja escuela bautizaron como el corazón a prueba de balas. ¿Te imaginas una estructura mecánica donde cada pieza está sobredimensionada para resistir el doble del esfuerzo necesario? Esa era la norma en Detroit durante 1984. Mientras que las camionetas actuales utilizan aleaciones ligeras y paredes de cilindros delgadas para ahorrar unos gramos de peso, esta gigante de acero utilizaba metal grueso y componentes internos que parecen sacados de un tractor agrícola. No buscaban ser rápidas en un circuito, buscaban que pudieras cruzar un desierto sin que una sola gota de refrigerante se escapara de su sistema de enfriamiento. Un diseño cuadrado que corta el viento con la sutileza de un ladrillo. Pero a nadie le importaba la aerodinámica cuando tenías una transmisión manual de 4 velocidades con una relación de engranajes diseñada para trepar paredes. Estas cajas de cambios eran prácticamente eternas porque no dependían de válvulas electrónicas ni de programas informáticos complejos para decidir cuándo pasar al siguiente nivel de potencia. Era una conexión física y pura entre el conductor y el asfalto, una sensación de control que se ha perdido en la era de las palancas de cambio que parecen mandos de videojuegos. ¿Por qué estas unidades siguen circulando con más de 500.000 kilómetros en el odómetro sin haber abierto nunca el sistema de propulsión? La clave está en la baja relación de compresión y en un sistema de lubricación que no perdona errores. En aquellos años, si algo fallaba, podías arreglarlo con una llave inglesa y un destornillador a la orilla del camino. No necesitabas una costosa herramienta de diagnóstico para decirte que un simple cable se había soltado por la vibración constante del terreno difícil, pero lo más impresionante de esta primera integrante de nuestra lista no es solo su resistencia al trabajo pesado, sino su capacidad para sobrevivir al óxido y al olvido. Mientras que las estructuras modernas se corroen desde adentro hacia afuera por culpa de materiales económicos, el metal de estas camionetas tiene una densidad que asusta a los restauradores actuales. Sin embargo, existe un detalle técnico en su sistema de alimentación de combustible que la hace superior a cualquier sistema de inyección directa de la actualidad, algo que descubriremos al analizar a nuestra siguiente competidora. Puesto número 9. Chevrolet C10. Esta camioneta no solo es un icono estético con su frontal de faros cuadrados, sino que representa el pináculo de la resistencia estructural.
Su bastidor de acero de sección NCE fue diseñado para flectar y absorber el castigo de las rutas más deplorables sin sufrir grietas fatales, una cualidad que las estructuras rígidas modernas a menudo envidian. La simplicidad es el escudo definitivo contra el paso del tiempo. Mientras que hoy nos maravillamos con las suspensiones neumáticas que fallan al menor contacto con el lodo, esta Chevrolet utilizaba muelles de ballesta tan gruesos que parecen sacados de un vagón de ferrocarril. No había sensores de altura ni válvulas de presión que pudieran dejarte tirado en medio de la nada. Era ingeniería mecánica pura, donde el único límite era la capacidad del conductor para mantener el rumbo en terrenos donde las camionetas actuales pedirían auxilio a un servicio de grúa especializado. ¿Te has fijado en la facilidad con la que se accede a cada componente bajo el inmenso capó de estas máquinas? Podías cambiar un alternador o una bomba de agua en menos de 30 minutos con herramientas básicas, algo que en los modelos actuales requiere desarmar media parte delantera y conectar un escáner de diagnóstico avanzado. Esa accesibilidad no era un accidente, sino un respeto profundo por el tiempo del dueño, quien necesitaba que su vehículo estuviera trabajando y no acumulando polvo en un taller oficial, esperando por un chip que viene del otro lado del mundo. Un rugido constante que ignora el paso de las décadas. La fiabilidad de estas camionetas se basa en una verdad incómoda para los fabricantes de hoy. Entre menos partes móviles y electrónicas tenga un sistema, menos probabilidades existen de que algo salga mal. Es una matemática sencilla que ha permitido que ejemplares con 40 años de servicio sigan remolcando botes y cargando toneladas de madera sin que su temperatura suba un solo grado. Pero la verdadera humillación para la modernidad llega cuando analizamos la calidad de los interiores, donde el metal y el vinilo de alta resistencia se mantienen intactos mientras que los plásticos modernos se desintegran bajo el sol. ¿Cómo es posible que una cabina diseñada hace más de 40 años se sienta más sólida que una salida de la agencia la semana pasada? La respuesta no está en el lujo, sino en la honestidad de los materiales. Mientras que hoy las marcas nos deslumbran con iluminación ambiental de colores y pantallas de alta definición, en 1986 el lujo era que nada vibrara ni se soltara tras una década de uso intenso. Los tableros de estas camionetas no eran simples piezas de plástico inyectado, eran estructuras pensadas para resistir las temperaturas extremas de los desiertos y los inviernos más crudos sin crujir. El tacto del metal que no conoce la fragilidad de las aleaciones modernas. Si comparas el grosor de los pilares de la carrocería de una Chevrolet clásica con cualquier modelo actual, te darás cuenta de que estamos ante dos filosofías de supervivencia totalmente opuestas. Antes, el acero era el protagonista absoluto, proporcionando una rigidez estructural que no dependía de refuerzos de fibra de carbono o polímeros experimentales. Podías cerrar la puerta de una FE150 y el sonido seco te confirmaba que estabas protegido por una armadura real, no por una cáscara de aluminio diseñada para deformarse ante el menor roce. ¿Te has preguntado por qué las camionetas del año 2026 parecen envejecer tan rápido después de los primeros 50.000 kilómetros? La culpa la tiene la optimización excesiva de costos, una técnica donde cada gramo de material es calculado para durar solo lo necesario hasta que termine la garantía. En cambio, en la década dorada de Detroit, los ingenieros trabajaban con márgenes de seguridad absurdos. Si una pieza necesitaba resistir 10 kilos de presión, ellos la fabricaban para aguantar 50. Esa es la razón por la que hoy vemos estas joyas cargando suministros en las montañas mientras las camionetas modernas están esperando un reemplazo de suspensión en el taller. Un sistema de ventilación mecánica que ignora los fallos de los climatizadores digitales. No había motores eléctricos controlando cada rejilla de aire, sino palancas de metal conectadas a cables de acero que funcionaban con la precisión de un mecanismo de relojería. Era una ingeniería que respetaba al usuario, permitiéndole tener el control total sobre la máquina sin depender de una interfaz táctil que se congela cuando más la necesitas. Es esta ausencia de puntos críticos de falla lo que convierte a estas máquinas en los únicos vehículos capaces de enfrentar un colapso tecnológico y seguir avanzando como si nada hubiera pasado. ¿Qué sucedería si intentaras cargar hoy el mismo peso que estas leyendas soportaban en las granjas de 1987 en una camioneta de gama media actual? Probablemente terminarías con un chasis doblado y una transmisión sobrecalentada en menos de 10 minutos. Pero para entender el siguiente nivel de esta evolución hacia la inmortalidad mecánica, debemos dejar atrás las camionetas ligeras y entrar en el terreno de los motores que fueron diseñados originalmente para barcos y maquinaria pesada. Prepárate, porque lo que viene a continuación es el secreto que permitió a una marca dominar el asfalto con pura fuerza bruta.
Sin embargo, aunque estas pickups parecen invencibles, la industria estaba a punto de dar un salto que cambiaría la forma en que entendemos el torque y la fuerza bruta. Justo cuando pensábamos que el acero americano había alcanzado su límite, surgió una colaboración que trajo motores de aviación a las carreteras comerciales. Pero antes de entrar en ese territorio de potencia pesada, debemos analizar por qué el siguiente modelo de nuestra lista es considerado el tanque civil definitivo. ¿Estás listo para conocer a la bestia que se niega a jubilarse? Puesto número 8. Dodge RAM Cummins. El sonido de una puerta de acero macizo cerrándose con la fuerza de una caja fuerte. Entramos en una nueva dimensión de resistencia con la legendaria Dodge RAM de 1989, una camioneta que no pedía permiso para dominar el camino. ¿Qué es lo que hace que este modelo en particular sea el terror de las máquinas modernas en cualquier prueba de remolque pesado? La respuesta es un nombre que infunde respeto en cada taller mecánico del planeta: el motor Cummins de 6 cilindros y 5.9 litros de desplazamiento. ¿Te imaginas un propulsor diseñado originalmente para maquinaria industrial y tractores agrícolas montado en un vehículo de uso diario? Esa fue la jugada maestra que humilló a la competencia y que hoy sigue dejando en vergüenza a los motores de aluminio cargados de turbos pequeños y complejos. Este gigante de hierro no necesitaba revoluciones altísimas para entregar su fuerza. Su torque nacía desde lo más profundo del cigüeñal, permitiendo que movieras montañas sin que el sistema de inyección mecánica emitiera una sola señal de fatiga, una vibración rítmica que se siente en la base de la columna vertebral. Mientras que hoy las marcas nos venden camionetas con motores que parecen juguetes de plástico, esta Dodge utilizaba componentes internos tan masivos que podrían sobrevivir a un siglo de maltrato constante. No había unidades de control electrónico gestionando cada gota de combustible, sino una bomba de inyección mecánica que funcionaba con la precisión de un reloj suizo de gran escala. Si tenías aire, combustible y compresión, este corazón encendería incluso en el clima más hostil del círculo polar ártico. ¿Por qué los entusiastas están pagando hoy fortunas por unidades que tienen más de 30 años de antigüedad? La razón es sencilla. Es la última frontera de la libertad mecánica. En una época donde un sensor de oxígeno defectuoso puede poner a tu camioneta moderna en modo de emergencia y dejarte varado en la autopista, estas leyendas de los 80 simplemente ignoran los fallos menores y siguen avanzando. Es una fiabilidad basada en la ausencia total de fragilidad, una cualidad que ha desaparecido en favor de pantallas táctiles y asistentes de carril que nadie pidió. Un chasis que parece una viga de construcción ferroviaria. Pero la verdadera magia de este modelo no estaba solo en su motor de leyenda, sino en una transmisión que no conocía el significado de la palabra sobrecalentamiento. Eran sistemas diseñados para el castigo diario en las minas y las granjas, donde el mantenimiento era una sugerencia y no una obligación estricta. Pero lo que realmente deja boquiabiertos a los ingenieros actuales es cómo una estructura tan pesada puede ser tan eficiente en el uso de la energía cinética, un secreto que analizaremos a fondo mientras avanzamos hacia el corazón de nuestro conteo de gigantes. ¿Por qué una bomba de combustible diseñada en 1989 sigue siendo el objeto de deseo de cualquier preparador de motores de alto rendimiento en pleno siglo XXI? La respuesta es la P70 y un 100, una joya de la ingeniería alemana montada en los bloques Cummins de 6 cilindros que cambió las reglas de la durabilidad para siempre. Mientras que hoy las camionetas modernas dependen de inyectores piezoeléctricos delicados y sensores de presión que fallan con una gota de agua, este sistema mecánico es una fortaleza de acero que funciona con la fuerza de los propios engranajes del motor. No hay cables, no hay programas de computadora, solo presión hidráulica pura y dura. Un latido metálico que ignora la presencia de cualquier pulso electrónico. Imagina un sistema que puede entregar combustible con la precisión de un cirujano incluso si sumerges la camioneta entera bajo el agua o si un pulso electromagnético apaga todos los satélites del planeta. Esa es la independencia tecnológica que ofrecía la Dodge a finales de los 80. Era una máquina que no te pedía permiso para encenderse. Si tenías una batería con un poco de vida para mover el motor de arranque, la inyección mecánica se encargaba del resto. Es esta simplicidad la que permite que hoy veamos unidades con 800.000 kilómetros que jamás han visitado un taller especializado en sistemas de inyección. ¿Te has fijado en la complejidad de los sistemas de escape de las camionetas del año 2026? Filtros de partículas, inyección de urea y válvulas de recirculación que se carbonizan y bloquean el motor en modo de emergencia. En los años 80, los ingenieros de Ford y Dodge sabían que el exceso de componentes era el enemigo de la fiabilidad en el campo de trabajo.
infrarrojo, un tubo de escape libre y un turbo de geometría fija eran suficientes para mover toneladas de carga sin que el sistema de gestión del motor emitiera una sola queja. Era una era donde el humo negro era una señal de torque y no un código de error en un tablero digital. Una transmisión que no conoce el significado de la palabra obsolescencia. Pero no solo el motor era eterno. Las cajas de cambios manuales de esta época, como la famosa G-Track de 5 velocidades, utilizaban sincronizadores de bronce y rodamientos de gran tamaño diseñados para el castigo constante de los remolques pesados. No había sensores de temperatura de aceite enviando señales de alerta falsas. Era una conexión de acero sólido entre tu mano derecha y los ejes de transmisión. Si sabías cómo hacer los cambios con el ritmo adecuado, esa caja de velocidades te acompañaría hasta el final de tus días sin requerir más que un cambio de aceite cada 5 años. ¿Qué sucedería si intentaras exigirle hoy a una camioneta moderna el mismo nivel de maltrato mecánico que estas leyendas soportaban en las minas de carbón en 1988? Verías una cascada de luces de advertencia y un motor apagándose por protección electrónica en cuestión de minutos. Sin embargo, para entender cómo esta mentalidad de tanque de guerra se trasladó a los modelos más pequeños pero igual de indestructibles, debemos analizar un eje delantero que parece haber sido robado de un museo de artillería pesada. Prepárate, porque lo que vamos a descubrir a continuación es el equilibrio perfecto entre la ingeniería japonesa y el acero más rudo de Detroit. Puesto número 7. Ford F250. El sonido de un metal grueso que no conoce la fatiga. Para entender por qué estas máquinas de los años 80 humillan a las actuales, debemos hablar de la simplicidad de su sistema eléctrico. En una Ford F250 de 1986 no existían módulos de control para cada función del vehículo. ¿Sabes qué significa eso en el mundo real? Significa que no hay un chip que se queme y deje a tu camioneta convertida en un costoso pisapapeles de 3 toneladas. Era una red de cables gruesos y fusibles sencillos que cualquiera con un poco de lógica podía reparar en medio de una tormenta. ¿Te has fijado en la cantidad de sensores innecesarios que traen las camionetas del año 2026? Sensores de presión de neumáticos, sensores de proximidad, sensores de calidad de aire. Todo eso son puntos críticos de falla que estas leyendas de Chevrolet simplemente no tienen. En los 80, los ingenieros de Detroit se enfocaban en que el alternador cargara la batería y que las luces se encendieran cuando girabas la perilla de metal sólido. Era una fiabilidad mecánica que no dependía de una actualización de software enviada por satélite. Una arquitectura que respeta las leyes de la termodinámica. Mientras que los motores modernos sufren de sobrecalentamiento crónico debido a sus diseños compactos y radiadores de plástico, las camionetas de esta era dorada tenían sistemas de enfriamiento masivos. Los radiadores eran de cobre y latón, materiales que disipan el calor con una eficiencia que el aluminio barato de hoy no puede igualar. Podías estar remolcando una casa en pleno verano por las montañas de Colorado y la aguja de la temperatura se mantenía inmóvil, como si el esfuerzo fuera simplemente un paseo dominical. ¿Por qué ya no se fabrican vehículos así? La respuesta es tan amarga como el aceite quemado. La industria descubrió que venderte una camioneta que dure 30 años no es un buen negocio. La ingeniería de los 80 era honesta y directa. Buscaba que el cliente volviera por lealtad a la marca y no porque su vehículo anterior se desintegrara por falta de repuestos electrónicos. Es un contraste doloroso cuando ves una GMC Sierra clásica compartiendo el camino con modelos nuevos que tiemblan ante el primer bache profundo del asfalto. Un eje rígido que parece una pieza de artillería pesada. Pero la verdadera ventaja de estas pickups reside en sus diferenciales y ejes de transmisión. Eran componentes diseñados con márgenes de error altísimos, utilizando acero con tratamientos térmicos que hoy solo verías en maquinaria de construcción pesada. Sin embargo, existe un modelo japonés-americano que llevó esta filosofía de menos es más a un nivel casi religioso, logrando que la fiabilidad fuera su único argumento de venta en un mercado dominado por el exceso. Puesto número 6. Toyota Hilux. ¿Qué sucede cuando una marca decide que la robustez es más importante que la apariencia exterior? Para encontrar la respuesta, debemos analizar la Toyota Hilux de 1985, una camioneta que, aunque de herencia japonesa, fue fabricada en suelo americano para demostrar que el acero de Detroit podía ser refinado con precisión milimétrica.
¿Sabes por qué este modelo en particular es el único vehículo en el mundo que ha sobrevivido a demoliciones de edificios y mareas de agua salada sin que su motor deje de girar? La clave está en su eje delantero rígido, una pieza de fundición sólida que hoy solo verías en un camión de carga pesada, una estructura que desafía las leyes de la destrucción. Mientras que las camionetas actuales utilizan suspensiones independientes de aluminio que se doblan ante el primer golpe seco contra una roca, esta gigante de los 80 utilizaba componentes que parecen forjados en el centro de un volcán. No había juntas homocinéticas delicadas ni fuelles de goma que pudieran romperse y dejarte sin tracción en el momento más crítico. Era un sistema de tracción en las 4 ruedas puramente mecánico, donde el conductor debía bajar del vehículo para bloquear los cubos de las ruedas manualmente. Una ceremonia de poder que garantizaba que la fuerza llegara al suelo sin importar las condiciones del terreno. ¿Te has fijado en el grosor de las láminas de la carrocería de estas unidades clásicas? Podías caminar sobre el capó o sentarte en el techo sin que el metal cediera un solo milímetro, algo que en los modelos actuales provocaría una abolladura costosa y permanente. Esa densidad no era solo por seguridad, sino por una resistencia a la fatiga del material que hoy parece ciencia ficción. Eran máquinas diseñadas para ser herramientas de supervivencia en los rincones más remotos del planeta, donde un fallo mecánico no es un inconveniente, sino una sentencia de peligro real. Un latido mecánico que ignora el paso de las décadas. La fiabilidad de estas camionetas se basa en una simplicidad que roza la perfección técnica. Entre menos cables y sensores tenga un sistema, más control tiene el humano sobre la máquina. Es una filosofía que ha permitido que ejemplares con 40 años de maltrato sigan cruzando ríos y cargando materiales de construcción como si acabaran de salir de la línea de montaje de 1985. Pero la verdadera humillación para la ingeniería moderna llega cuando comparas la duración de sus transmisiones, donde el hierro y el aceite espeso se mantienen intactos mientras que las cajas automáticas modernas de 10 velocidades se confunden ante cualquier cambio de temperatura. Sin embargo, aunque estas pickups pequeñas parecen invencibles, estamos a punto de entrar en el territorio de los verdaderos monstruos de carga. Justo cuando pensábamos que la simplicidad lo era todo, Detroit decidió que el tamaño sí importaba y que la fuerza bruta era el único lenguaje que el asfalto entendía. Pero antes de conocer a las bestias que cargaron el destino de toda una industria en sus hombros, debemos analizar por qué el siguiente modelo de nuestra lista es considerado el último tanque de guerra civil. ¿Estás preparado para ver a la camioneta que obligó a las marcas modernas a esconderse bajo capas de plástico y marketing? Puesto número 5. Chevrolet K2 1500. El rugido de un motor de 8 cilindros que parece hacer temblar los cimientos del asfalto. Entramos en el terreno de los verdaderos colosos con la Chevrolet K2 1500 de 1988, una camioneta que no conocía el significado de la palabra rendirse. ¿Qué es lo que hace que este modelo sea el estándar de oro para cualquiera que necesite cargar toneladas de roca sin que el chasis emita un solo crujido de protesta? La respuesta está en su suspensión de servicio pesado y en un diferencial trasero que parece sacado de un camión de volteo de gran escala. ¿Te imaginas una arquitectura de ejes tan robusta que podrías cargar el doble del peso permitido por el fabricante y la camioneta ni siquiera se inclinaría un centímetro? Esa era la realidad en Detroit antes de que el ahorro de combustible y los materiales ligeros arruinaran la durabilidad de las pickups modernas. Mientras que hoy las marcas te venden sistemas de tracción total electrónicos que se calientan tras 10 minutos de esfuerzo, esta gigante de Chevrolet utilizaba una caja de transferencia puramente mecánica con una palanca de metal sólido conectada directamente a los engranajes, una estructura que respira confianza en cada rincón del chasis. Mientras que las camionetas actuales utilizan remaches y soldaduras láser de alta precisión pero baja resistencia al impacto severo, esta leyenda de finales de los 80 utilizaba tornillería de grado industrial y travesaños de acero que podrían sobrevivir a un terremoto. No había sensores de estabilidad tratando de corregir tu trayectoria cada segundo. Era la física pura del peso y la tracción trabajando a tu favor para que pudieras cruzar cualquier pantano sin que una sola gota de barro detuviera tu avance. ¿Por qué los expertos en rescate y los trabajadores de las minas siguen prefiriendo estas unidades con casi 40 años de servicio? La razón es que en el mundo real, la complejidad es el enemigo
enemigo de la supervivencia. En una época donde un fallo en el sistema de inyección directa puede costar más que el valor residual de una camioneta moderna, estas pickups de los 80 simplemente requieren un cambio de aceite y filtros para seguir operando en las condiciones más extremas del planeta. Es una fiabilidad que no se puede comprar en una sala de ventas alfombrada, un diseño que prioriza la función sobre cualquier adorno estético innecesario, pero la verdadera maestría de este modelo reside en su sistema de frenado, diseñado para detener masas inmensas sin sufrir el temido desvanecimiento por calor que afecta a los discos modernos más pequeños. Eran máquinas creadas para la paz mental del conductor, donde sabías que si apretabas el pedal, el metal mordería con la fuerza de un depredador. Pero lo que realmente separa a estas bestias de carga de los juguetes actuales es un secreto de fundición en las culatas del motor que descubriremos a medida que nos acerquemos al clímax de esta historia. Puesto número 4. Ford F350. El sonido de una transmisión de hierro que engrana con la precisión de una guillotina. Para entender la verdadera fiabilidad de esta era, debemos hablar de la Ford F350 de 1987, una bestia que no conocía el significado de la fatiga. ¿Sabes qué es lo que hace que este modelo sea el terror de las grúas modernas en cualquier cuesta pronunciada? La respuesta es su motor de 8 cilindros y 7.3 litros de desplazamiento, un coloso atmosférico que no dependía de turbocompresores electrónicos ni de válvulas de alivio para entregar su torque masivo. ¿Te imaginas una culata de motor tan gruesa que podrías recalentarla por horas y el metal ni siquiera pensaría en deformarse? Esa era la realidad técnica antes de que las aleaciones ligeras y los radiadores de plástico arruinaran la durabilidad de las pickups actuales. Mientras que hoy las marcas te venden sistemas de inyección de alta presión que fallan con una gota de agua en el combustible, esta gigante utilizaba una bomba rotativa mecánica que podría funcionar incluso con aceite de cocina filtrado si fuera necesario. No buscaba ser silenciosa ni ecológica, buscaba que llegaras a tu destino sin importar lo que el camino te lanzara a la cara. Una estructura que ignora las vibraciones del terreno más hostil. Mientras que las camionetas actuales sufren de ruidos extraños y desajustes en la cabina después de unos pocos miles de kilómetros de uso rudo, esta leyenda de Ford utilizaba soportes de carrocería de caucho sólido y pernos que parecen sacados de un puente colgante. No había pantallas táctiles que se congelaran ni sistemas de navegación que perdieran la señal en medio de la montaña. Era una cabina de mando pura, donde cada interruptor de baquelita tenía un clic sólido que te confirmaba que la orden había sido ejecutada físicamente por la máquina. ¿Por qué los ganaderos y los constructores de carreteras siguen manteniendo estas unidades con más de 30 años de servicio pesado? La razón es que en el campo, el tiempo es dinero, y una camioneta moderna varada por un error de software es una pérdida que nadie quiere asumir. En los años 80, si tenías una llave de tuercas y un poco de ingenio, podías desarmar medio motor en el corral y tenerlo funcionando de nuevo antes del anochecer. Es una libertad mecánica que ha sido robada por los fabricantes actuales bajo la falsa promesa de la eficiencia tecnológica. Un eje trasero que parece una viga de acero fundido. Pero la verdadera ventaja de estas bestias de carga reside en sus cajas de cambios manuales de 5 velocidades, con una primera marcha tan corta que podrías arrancar un árbol de raíz sin siquiera acelerar a fondo. Eran componentes diseñados con márgenes de seguridad que hoy solo verías en barcos de carga, utilizando engranajes con dientes tan anchos que el desgaste es prácticamente inexistente después de décadas de uso. Si has llegado hasta aquí es porque sabes que el metal real no tiene fecha de vencimiento. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas joyas de los años 80 tienes en tu garaje o cuál te gustaría rescatar del olvido. Dale un me gusta a este video si crees que la ingeniería mecánica de antes era superior a la de ahora. Tu apoyo es el combustible que mantiene encendido este canal. Pero lo más impresionante de esta etapa de nuestra historia es que, a pesar de su tamaño descomunal, estas camionetas tenían un secreto de diseño en sus ballestas traseras que las hacía casi imposibles de volcar, incluso con el máximo de carga permitido. Es un equilibrio entre peso y física que las camionetas modernas, con sus centros de gravedad altos y suspensiones suaves, han sacrificado en el altar del confort de marcha. Pero prepárate, porque lo que viene a continuación es el modelo que obligó a General Motors a replantearse todo lo que sabían sobre la resistencia al impacto. ¿Cómo es posible que un sistema de suspensión inventado hace más de un siglo para los carruajes de caballos siga siendo la opción más fiable para el trabajo pesado en pleno año 2026? La respuesta está en la simplicidad de las ballestas de acero de alto carbono
carbono que montaban las Ford de la serie F en 1987. Mientras que hoy nos venden suspensiones independientes con brazos de aluminio y bolsas de aire que explotan al primer bache profundo en la carretera, estas leyendas utilizaban hojas de metal sólido que trabajaban bajo el principio de la fricción interna. No había amortiguadores electrónicos ajustando la dureza 1000 veces por segundo. Era el acero real el que absorbía el impacto de 3 toneladas de carga sin que el chasis sufriera una sola micra de deformación. ¿Te has fijado en la fragilidad de las rótulas y terminales de dirección en las camionetas que salen hoy de las agencias? Parecen piezas diseñadas para un vehículo de juguete comparadas con los componentes de fundición masiva que utilizaban estas pickups de servicio pesado. En los años 80, los ingenieros de Detroit sabían que una camioneta de trabajo pasaría la mayor parte de su vida fuera del asfalto, enfrentando piedras, troncos y zanjas que destruirían cualquier sistema de dirección asistida eléctricamente de la actualidad. Es por eso que utilizaban cajas de dirección con relaciones de engranajes cortas y barras de acoplamiento que podrías usar como vigas para construir un edificio. La robustez era el estándar, no la excepción. Esta filosofía de diseño se extendía a todo el chasis y la suspensión. Los ejes Dana y las ballestas de servicio pesado eran comunes, garantizando que estos vehículos pudieran soportar cargas extremas y abusos constantes sin fallar. No existía la obsolescencia programada en componentes críticos de seguridad o durabilidad. Las reparaciones, cuando eran necesarias, eran sencillas y económicas, a menudo realizables por el propio dueño con herramientas básicas. La simplicidad mecánica y la sobreingeniería eran sinónimo de confianza, algo que se ha perdido en la búsqueda actual de la ligereza y la eficiencia. Una arquitectura de frenos que no conoce el pánico del sobrecalentamiento. Pero no todo era fuerza para avanzar. También se necesitaba la capacidad de detener masas inmensas en bajadas pronunciadas. Los sistemas de frenos de disco delanteros de esta época utilizaban pinzas de un solo pistón, pero de un tamaño descomunal, diseñadas para disipar el calor a través de la propia masa del metal. La ausencia de sofisticados sistemas electrónicos hacía que el mantenimiento fuera sorprendentemente sencillo y económico, una cualidad muy valorada por sus dueños. Además, esta sencillez mecánica implicaba menos puntos de fallo, reforzando su reputación de durabilidad casi indestructible. No había asistentes de frenado de emergencia que tomaran decisiones por ti. Era tu pie derecho el que sentía la mordida real de las pastillas contra el rotor de hierro fundido. Era una comunicación directa entre el conductor y la inercia de la carga. Una sensación de seguridad que se ha diluido en un mar de algoritmos de control de tracción y frenado antibloqueo excesivamente intrusivos. ¿Qué sucedería si intentaras someter hoy a un chasis moderno a los mismos ciclos de torsión que estas camionetas de 1988 soportaban en las canteras de piedra más profundas? Verías grietas por fatiga y desajustes en la carrocería en menos de un año de operación. A diferencia de las plataformas actuales, estas leyendas fueron forjadas con acero de alto calibre y diseños body-on-frame sobredimensionados, sin la preocupación por el ahorro de peso o la aerodinámica que dictan la ingeniería moderna. Su simplicidad mecánica es, irónicamente, su mayor sofisticación. Motores atmosféricos, transmisiones robustas y ejes que perdonan el abuso más severo. Sin embargo, para entender cómo esta robustez se combinó con un diseño que hoy es considerado una obra de arte del coleccionismo, debemos pasar de la fuerza bruta al estilo indestructible. Prepárate, porque lo que vamos a analizar a continuación es el modelo que definió la estética del poder y que hoy vale una fortuna precisamente por no tener ni un solo gramo de plástico innecesario en su ADN. Puesto número 3. GMC Sierra 350. ¿Qué sucede cuando una marca decide que la pintura y el cromo son solo adornos frente a una estructura que debe soportar el fin del mundo? Para responder a esto, debemos mirar las entrañas de la GMC Sierra 350 de 1989, una pickup que fue construida con una obsesión casi enfermiza por la rigidez torsional. ¿Sabes por qué este modelo en particular es el preferido para las conversiones de ambulancias y vehículos de rescate pesado en zonas rurales? La clave está en sus travesaños de chasis de doble grosor, una especificación que hoy solo encontrarías en camiones de transporte de maquinaria pesada, una armadura de acero que no conoce el significado de la fatiga del metal, mientras que las camionetas actuales utilizan largueros hidroformados que son ligeros pero difíciles de reparar tras un impacto. Esta gigante de finales de los 80 utilizaba secciones de acero estampado en caliente. Podías soldar, perforar o modificar el bastidor en cualquier taller de pueblo sin comprometer la integridad de la estructura original.
No había zonas de deformación programada de plástico que se destruyen al primer toque. Era una defensa sólida que protegía los componentes vitales del motor y la transmisión como si fueran tesoros en una bóveda bancaria. ¿Te has fijado en el tamaño de las crucetas y los cardanes de transmisión de estas unidades de servicio pesado? Son piezas de metal sólido con engrasadores manuales, una tecnología que hoy ha sido sustituida por componentes sellados de por vida que, irónicamente, duran muy poco tiempo bajo estrés real. En los años 80, el mantenimiento preventivo era una religión que permitía que estas máquinas superaran el 1.000.000 de kilómetros sin que los rodamientos emitieran un solo chirrido de protesta. Era un respeto mutuo entre el dueño que cuidaba su herramienta y la máquina que devolvía ese cuidado con décadas de lealtad inquebrantable. Un latido mecánico que ignora las leyes del desgaste moderno. La fiabilidad de estas camionetas se basa en una simplicidad que hoy parece un acto de rebeldía contra el consumo rápido. Entre menos sensores de temperatura de aceite y presión de turbo existan, más paz mental tiene el conductor en medio de una jornada de 17 horas de trabajo. Es una filosofía que ha permitido que estas bestias de carga sigan operando en las canteras más profundas y en las granjas más aisladas, donde llamar a un servicio técnico con escáner de diagnóstico es simplemente una fantasía imposible. Sin embargo, aunque estas pickups de carga pesada parecen el límite de la ingeniería humana, estamos a punto de entrar en el territorio de las leyendas de colección. Justo cuando pensábamos que la fuerza bruta era el único lenguaje que el asfalto entendía, Detroit decidió crear versiones que no solo eran indestructibles, sino que hoy valen una fortuna por su pureza mecánica. Pero antes de conocer a las dos reinas que se sientan en el trono de la fiabilidad extrema, debemos analizar por qué el siguiente modelo de nuestra lista es considerado el último tanque de guerra con permiso de circulación civil. ¿Estás listo para ver a la camioneta que hace que las marcas modernas parezcan simples juguetes de exhibición? Puesto número 2. GMC, Sierra, K15, Chevrolet, C10. El sonido metálico de un pestillo de capó que pesa más que un parachoques moderno. Entramos en el Olimpo de la durabilidad con la imponente GMC, Sierra, K15. De 1985, una camioneta que personifica la era de los faros apilados y el cromo que no se pela con el sol. ¿Qué es lo que hace que este modelo sea hoy el tesoro más buscado por los restauradores y coleccionistas que exigen fiabilidad absoluta? La respuesta está en su motor de 8 cilindros y 5.7 litros de desplazamiento, un bloque pequeño de Chevrolet, que ha sido la columna vertebral del transporte americano por generaciones. ¿Te imaginas un propulsor tan noble que puede funcionar incluso con una puesta a punto deficiente y aceite de baja calidad sin que las válvulas emitan un solo lamento? Esa era la realidad técnica en Detroit antes de que las tolerancias milimétricas y los aceites sintéticos ultra delgados hicieran que los motores modernos fueran tan delicados como el cristal. Mientras que hoy una pequeña partícula de polvo en el sistema de inyección puede arruinar un motor de $10.000, esta gigante de los 80 devora kilómetros con un carburador de 4 gargantas que es una obra de arte de la mecánica analógica. Una presencia que intimida a cualquier juguete de plástico del año 2026. Mientras que las camionetas actuales utilizan paneles de carrocería que se hunden con la presión de un dedo, esta joya de GMC utilizaba láminas de acero de calibre grueso que fueron bañadas en capas de protección contra la corrosión que parecen eternas. No había sensores de punto ciego, ni cámaras de visión periférica que se empañen con la lluvia. Era una visibilidad panorámica real, donde el conductor dominaba el horizonte desde un asiento de banco corrido que es más cómodo que el sofá de tu sala. ¿Por qué los precios de estas unidades están subiendo como la espuma en las subastas internacionales? La razón es que la gente se ha cansado de los vehículos que tienen fecha de caducidad impresa en su computadora de a bordo. En los años 80, los ingenieros diseñaban pensando en la reparabilidad total. Podías reconstruir el motor entero en un fin de semana en tu garaje con un juego de llaves estándar y un manual básico. Es una conexión íntima entre el hombre y la máquina que ha sido sustituida por contratos de mantenimiento obligatorios y cajas negras selladas que nadie puede tocar. Un diferencial trasero que parece forjado para un vehículo de asedio. Pero la verdadera maestría de este modelo reside en su robusta caja de transferencia NP208, una pieza de aluminio y acero que permite pasar de tracción simple a doble con un movimiento seco de la palanca de piso. Eran sistemas diseñados para el uso rudo en las montañas, donde el fallo de un actuador eléctrico simplemente no era una opción aceptable.
pero lo que realmente deja sin palabras a los expertos en fiabilidad es la arquitectura de su sistema de frenos de disco delanteros, un diseño tan eficiente que se mantuvo casi sin cambios por 20 años debido a su perfección mecánica original. El sonido de una llave de encendido de metal sólido que gira con una resistencia mecánica satisfactoria. Para entender por qué estas máquinas de los años 80 humillan a las actuales, debemos hablar de la Chevrolet C10 de 1986, una camioneta que personifica la era del chasis de escalera real. ¿Sabes qué es lo que hace que este modelo sea el tesoro más buscado por los que exigen durabilidad absoluta sobre cualquier lujo innecesario? La respuesta reside en su motor de 8 cilindros y 5.7 litros de desplazamiento, un bloque pequeño de Chevrolet que ha sido la columna vertebral del transporte americano por décadas. ¿Te imaginas un propulsor tan noble que puede funcionar incluso con una puesta a punto deficiente y aceite de baja calidad sin que las válvulas emitan un solo lamento de fatiga? Esa era la realidad técnica en Detroit antes de que las tolerancias milimétricas y los aceites sintéticos ultra delgados hicieran que los motores modernos fueran tan delicados como el cristal. Mientras que hoy una pequeña partícula de polvo en el sistema de inyección puede arruinar un motor de $10.000, esta gigante de los 80 devora kilómetros con un sistema de alimentación mecánica que es una obra de arte de la ingeniería analógica, una presencia que intimida a cualquier juguete de plástico del año 2026. Mientras que las camionetas actuales utilizan paneles de carrocería que se hunden con la presión de un dedo, esta joya de Chevrolet utilizaba láminas de acero de calibre grueso que parecen eternas frente a la corrosión del tiempo. No había sensores de punto ciego ni cámaras de visión periférica que se empañen con la lluvia. Era una visibilidad panorámica real, donde el conductor dominaba el horizonte desde un asiento de banco corrido que es más cómodo que el sofá de tu sala de estar. ¿Por qué los precios de estas unidades están subiendo como la espuma en las subastas internacionales de vehículos clásicos? La razón es que el público se ha cansado de los vehículos que tienen fecha de caducidad impresa en su computadora de a bordo desde que salen de la agencia. En los años 80, los ingenieros diseñaban pensando en la reparabilidad total por parte del usuario común. Podías reconstruir el sistema de arranque entero en un fin de semana en tu garaje con un juego de llaves estándar y un manual básico de instrucciones. Un diferencial trasero que parece forjado para un vehículo de asedio militar. Pero la verdadera maestría de este modelo reside en su robusta caja de transferencia, una pieza de metal sólido que permite pasar de tracción simple a doble con un movimiento seco de la palanca de piso. Eran sistemas diseñados para el uso rudo en las montañas, donde el fallo de un componente electrónico simplemente no era una opción aceptable para la supervivencia del conductor. Sin embargo, existe una camioneta que llevó este concepto de invulnerabilidad a un nivel que incluso hoy parece imposible de igualar por cualquier marca comercial del mundo. Puesto número 1. Chevrolet Silverado K30. ¿Qué ocurre cuando una marca decide que el lujo no se mide por la cantidad de cuero en los asientos, sino por la capacidad de una máquina para ignorar el paso de las décadas? Para encontrar la respuesta, debemos analizar la estructura interna de la Dodge Ram 250 de 1988, la última de una estirpe que no conocía la palabra compromiso. Esta camioneta no solo es un monumento a la ingeniería de hierro fundido, sino que representa el pináculo de la resistencia eléctrica analógica. Su sistema de carga y arranque fue diseñado para operar en condiciones donde cualquier alternador moderno se derretiría por el calor extremo o la vibración constante de las canteras de piedra. La simplicidad es el escudo definitivo contra el olvido tecnológico. Mientras que hoy nos maravillamos con sistemas de gestión de motor que ajustan la mezcla de aire cada milisegundo pero fallan al menor rastro de humedad. Esta Dodge utilizaba un cableado de calibre grueso protegido por fundas de alta resistencia. No había módulos de confort que pudieran drenar tu batería en una noche fría ni computadoras que bloquearan el encendido por un código de error fantasma. Era electricidad pura, donde el único límite era la capacidad de la batería para entregar la chispa necesaria para despertar al gigante de 8 cilindros que descansa bajo el inmenso capó de acero. ¿Te has fijado en el tamaño de las bisagras y los mecanismos de las puertas de estas unidades de finales de los 80? Podrías colgarte de la puerta abierta y el metal ni siquiera pensaría en ceder un milímetro, algo que en los modelos actuales provocaría un descuadre permanente y costoso de reparar. Esa densidad de materiales no era un accidente, sino un respeto profundo por la integridad física del vehículo, diseñado para ser una fortaleza móvil en un mundo que todavía no conocía la fragilidad del plástico reciclado. Eran máquinas creadas para la paz mental del dueño, donde sabías que si cerrabas la puerta, estabas seguro dentro de una cápsula de metal impenetrable, un latido mecánico que ignora las leyes de la obsolescencia.
La fiabilidad de estas camionetas se basa en una verdad que las agencias de hoy intentan ocultar con luces LED y pantallas gigantes. Entre menos plástico y más metal tenga un componente, más probabilidades existen de que tus nietos sigan conduciendo esa misma máquina. Es una matemática de durabilidad que ha permitido que ejemplares con 40 años de servicio pesado sigan cruzando desiertos y cargando suministros médicos en las zonas más remotas del mundo, donde un fallo electrónico significa el fin del camino. Sin embargo, aunque estas pickups de colección parecen el límite de la invulnerabilidad, estamos a punto de entrar en el territorio del soberano absoluto. Justo cuando pensábamos que el acero americano había alcanzado su estado de gracia, surgió un modelo que borró todas las fronteras entre un vehículo civil y un tanque de guerra. Pero antes de conocer a la camioneta que ocupa el puesto número 1 y que hace que cualquier modelo moderno parezca un juguete de cuerda, debemos analizar por qué su diseño cambió la historia del motor para siempre. ¿Estás preparado para ver la humillación definitiva de la ingeniería del año 2026? Bien, pero dime algo. ¿Cómo es posible que un vehículo con más de 40 años de antigüedad sea más fácil de mantener en perfecto estado que uno que acaba de salir de la línea de ensamblaje? La clave es la soberanía mecánica que ofrecían marcas como EGMCE en 1985, mientras que hoy las automotrices esconden sus motores bajo cubiertas de plástico negro y utilizan tornillería especial que requiere herramientas que solo el concesionario posee. Estas camionetas de la serie OK fueron diseñadas para ser entendidas por el ojo humano. No había secretos ocultos tras líneas de código. Si una pieza se movía, podías ver cómo lo hacía y si fallaba, podías entender el porqué simplemente observando el desgaste del metal. Una arquitectura de componentes que respeta la inteligencia del propietario. Si comparas el manual de usuario de una Chevrolet C10 de mediados de los 80 con uno actual, notarás una diferencia abismal. Antes, el manual te explicaba cómo ajustar las válvulas o cómo limpiar el carburador. Hoy, el manual solo te dice dónde están los posavasos y te advierte que no toques nada bajo el capó. Era una época donde el fabricante confiaba en que el dueño era capaz de mantener su propia inversión. Esta accesibilidad mecánica no era un descuido, sino un estándar de calidad que garantizaba que, sin importar qué tan lejos estuvieras de la civilización, siempre tendrías una oportunidad de volver a casa por tus propios medios. ¿Te has fijado en la cantidad de cableado innecesario que atraviesa el chasis de las camionetas modernas? Sensores de impacto, cables de datos para el infoentretenimiento y redes complejas que pueden cortocircuitarse con un poco de humedad. En los años 80, el sistema eléctrico de una Sierra era tan lógico como el tendido de una casa sencilla. Cada cable tenía un propósito claro y un color definido, permitiendo que cualquier persona con un multímetro básico pudiera diagnosticar un fallo en cuestión de minutos. No existía el pánico de que una actualización de software mal instalada dejara a tu camioneta convertida en un bloque de metal inerte en medio de la autopista. Un diseño de iluminación que prioriza la visibilidad sobre el espectáculo visual. Mientras que hoy las luces delanteras cuestan miles de dólares y están llenas de placas de circuito impreso que se queman con la vibración. Estas leyendas utilizaban faros de haz sellado que podías comprar en cualquier gasolinera por unos pocos billetes. Era una ingeniería honesta que entendía que una camioneta de trabajo debe ser barata de mantener para ser realmente eficiente. Es este pragmatismo el que ha permitido que estas unidades sobrevivan a múltiples crisis económicas y sigan siendo la herramienta preferida de aquellos que valoran la sustancia por encima de la apariencia efímera de los modelos actuales. ¿Qué sucedería si intentaras hoy restaurar una camioneta del año 2026 dentro de 3 décadas? Probablemente te encontrarías con que los chips necesarios ya no se fabrican y que los plásticos se han cristalizado de forma irreversible. Sin embargo, para entender por qué la reina absoluta de nuestro conteo se ríe de estos problemas de obsolescencia, debemos mirar hacia el bloque de motor más masivo que jamás haya salido de una fundición de Detroit. Prepárate, porque lo que vamos a analizar a continuación es el punto donde la mecánica se convierte en una fuerza de la naturaleza capaz de mover el mundo entero sin derramar una sola lágrima de aceite. El estruendo de un motor que suena como un martillo rítmico golpeando un yunque de acero. Hemos llegado a la cima de la pirámide de la resistencia con la inigualable Chevrolet Silverado K30 de 1986, conocida en el mundo del motor como la One Ton o una tonelada de puro músculo americano.
¿Qué es lo que hace que este monstruo de doble rueda trasera sea el soberano absoluto de la fiabilidad extrema en este conteo? La respuesta reside en su legendario motor de 8 cilindros en V y 7.4 litros de desplazamiento. Un bloque grande que no entiende de límites ni de debilidades mecánicas. ¿Te imaginas una arquitectura de motor tan masiva que el cigüeñal solo podría ser levantado por 2 hombres fuertes? Esa era la escala de la ingeniería en Detroit antes de que el ahorro de combustible y los materiales reciclados arruinaran la durabilidad de las pickups actuales. Mientras que hoy las marcas te venden sistemas de desactivación de cilindros que fallan antes de los 100.000 kilómetros, esta gigante de Chevrolet utilizaba un tren de válvulas tan robusto que podría funcionar por décadas sin requerir un solo ajuste. No buscaba ser eficiente con la gasolina, buscaba que pudieras remolcar una casa colina arriba sin que el metal sufriera un ápice de fatiga térmica. Una estructura de chasis que parece diseñada para resistir el impacto de un meteorito. Mientras que las camionetas actuales utilizan travesaños delgados y soldaduras por puntos, esta leyenda de mediados de los 80 utilizaba un bastidor de acero de alta densidad con secciones reforzadas en cada punto de estrés. Podías montar una grúa industrial en su plataforma y el metal ni siquiera emitiría un crujido de protesta. No había sensores de carga electrónicos tratando de limitar tu capacidad. Era la física pura de la resistencia de materiales trabajando a tu favor para que pudieras realizar las tareas que cualquier camioneta del año 2026 consideraría una misión suicida. ¿Por qué los expertos en transporte pesado y los coleccionistas de élite consideran que este es el mejor vehículo jamás fabricado en suelo americano? La razón es que representa el equilibrio perfecto entre la fuerza bruta y la simplicidad absoluta. En una época donde un error en el sistema de navegación puede dejarte bloqueado fuera de tu propio vehículo moderno, esta pickup de los 80 simplemente requiere una llave de metal y un conductor con agallas para seguir avanzando. Es una fiabilidad que no se puede medir en caballos de fuerza, sino en décadas de servicio ininterrumpido bajo las condiciones más hostiles del planeta Tierra. Un eje delantero que parece una pieza de artillería de largo alcance. Pero la verdadera ventaja de este modelo reside en su robustez mecánica integral, desde los rodamientos de las Mazda hasta las crucetas de la transmisión. Eran componentes diseñados con márgenes de seguridad que hoy solo verías en barcos de guerra, utilizando acero forjado que ignora el paso del tiempo y el maltrato del terreno difícil. Pero lo que realmente deja boquiabiertos a los ingenieros de la nueva escuela es cómo esta masa de metal puede ser tan dócil y precisa en el manejo pesado. Un secreto de geometría de dirección que analizaremos mientras nos preparamos para el veredicto final de esta hora de historia y potencia. Escúchalo, suena bien, ¿no? Es el estruendo de un escape de acero inoxidable que no conoce el silencio de los catalizadores modernos. Para entender la verdadera magnitud de esta humillación técnica, debemos poner frente a nuestra soberana de los años 80 con cualquier camioneta de lujo del año 2026. ¿Sabes qué es lo que hace que la Silverado K30 sea una inversión más inteligente que un vehículo de $100.000 cargado de pantallas? La respuesta es la tasa de depreciación mecánica. Mientras que una pickup moderna pierde la mitad de su valor en cuanto falla su primer componente electrónico complejo, esta joya de metal sólido sigue ganando valor porque su mecánica es eterna. ¿Te imaginas un sistema de dirección que no dependa de motores eléctricos ni de sensores de ángulo de giro para mantenerte en el camino? Esa era la honestidad técnica de Detroit antes de que la asistencia electrónica robara la sensación de control real sobre el asfalto. Mientras que hoy las marcas te venden volantes que se sienten como controles de una consola de videojuegos, esta gigante utilizaba una caja de dirección hidráulica con engranajes de acero que te transmitían cada irregularidad del terreno directamente a las manos. No buscaba aislarte del mundo. Buscaba que fueras uno solo con la máquina mientras dominabas cualquier pendiente pronunciada con 3 toneladas de carga en el lomo. Una arquitectura que ignora los fallos por software que detienen al mundo moderno. Mientras que las camionetas actuales sufren de bloqueos de seguridad y actualizaciones obligatorias que pueden dejarte varado en tu propio garaje, esta leyenda de 1986 solo requiere de una batería con carga y una chispa mecánica para despertar. No hay una nube digital decidiendo si puedes o no encender tu motor esta mañana. Es una soberanía tecnológica que ha desaparecido en favor de la suscripción mensual por servicios que antes eran gratuitos. En los años 80, cuando comprabas una camioneta, eras el dueño absoluto
absoluto de cada tornillo y cada engranaje, sin letras pequeñas ni contratos de software restrictivos. ¿Por qué los ingenieros de la vieja guardia miran con tristeza los vanos de motor de los modelos actuales, cubiertos de tapas de plástico y mangueras de silicona delgada? La razón es que han visto cómo la calidad de los materiales ha sido sacrificada en el altar de la ligereza extrema. En una época donde un golpe de calor puede deformar una culata de aluminio moderna en cuestión de segundos, los motores de hierro fundido de estas Silverado clásicas absorben el castigo térmico como si fuera un juego de niños. Es una resistencia a la fatiga del material que hoy se considera un lujo prohibitivo para las líneas de montaje masivas que solo buscan fabricar unidades desechables. Un sistema de tracción que se activa con un golpe seco de la mano sobre la palanca. Pero la verdadera maestría de este modelo reside en su robustez integral, donde cada componente, desde los muelles de ballesta hasta los pernos de las ruedas, fue diseñado para una vida útil de medio siglo. Eran máquinas creadas para el hombre que no tiene tiempo para visitas frecuentes al taller oficial y que prefiere pasar sus fines de semana disfrutando del camino en lugar de discutiendo con un asesor de servicio sobre una garantía que no cubre fallos eléctricos. ¿Qué nos queda después de recorrer esta hora de historia escrita en acero y grasa de motor? Nos queda la certeza de que la fiabilidad no es un accesorio que se pueda descargar desde una tienda de aplicaciones, sino que se forja en el corazón de un motor de hierro fundido. La Silverado KA30 no es solo una camioneta. Es el testamento final de una industria que alguna vez se enorgulleció de fabricar máquinas que sobrevivieran a sus propios dueños. Mientras que el mundo moderno se obsesiona con la ligereza del plástico y la conectividad constante, esta leyenda de los años 80 nos recuerda que la verdadera libertad es poder encender tu motor en medio de la nada sin temor a que un sensor de humedad detenga tu camino. Una silueta cuadrada que se recorta contra el horizonte del tiempo. Al mirar hacia atrás, entendemos que la supuesta evolución tecnológica ha sido, en muchos casos, un retroceso en la durabilidad real. Aquellos ingenieros de Detroit no buscaban el aplauso fácil en una feria de electrónica. Buscaban el respeto del trabajador que necesitaba que su herramienta no le fallara a las 5 de la mañana en pleno invierno. Es un legado de honestidad mecánica que humilla a cualquier modelo del año 2026, donde la fragilidad está escondida bajo capas de mercadeo y acabados de lujo que se desmoronan con el primer bache profundo del asfalto. ¿Te has fijado en la densidad de las juntas y los sellos de estas unidades que han sobrevivido a 4 décadas de climas inclementes? No eran polímeros diseñados para degradarse a los 5 años. Eran componentes de caucho y corcho reforzado que entendían que una filtración de aceite no es solo un inconveniente estético, sino un fallo en la integridad de la máquina. En 1986, los ingenieros de Chevrolet no escatimaban en el grosor de las paredes de los radiadores, fabricándolos con aleaciones de cobre que hoy costarían una pequeña fortuna producir a gran escala. Es por eso que podías cruzar los desiertos de Arizona con el aire acondicionado a tope y el motor ni siquiera se inmutaba, mientras que una camioneta moderna del año 2026 comenzaría a reducir su potencia automáticamente para evitar que su culata de aluminio se convierta en metal fundido. Un diseño que prioriza el acceso total para el mantenimiento preventivo. Si abres el capó de una de estas leyendas, notarás algo que ha desaparecido de las vitrinas actuales: espacio real para trabajar. Podías meter las manos, usar una llave de carraca y cambiar una correa de accesorios en 10 minutos sin necesidad de desmontar medio frontal o descolgar el motor. Esta filosofía de hazlo tú mismo no era una falta de sofisticación, sino el nivel más alto de respeto hacia el cliente. Era una ingeniería que permitía que el dueño se convirtiera en un experto en su propia máquina, creando un vínculo de confianza que los sistemas cerrados y sellados de la actualidad han intentado destruir para obligarte a pagar suscripciones de servicio técnico que nadie pidió. ¿Por qué seguimos buscando estas siluetas cuadradas en las subastas internacionales como si fueran tesoros de una civilización perdida? La razón es que el público se ha cansado de los vehículos que parecen electrodomésticos desechables con fecha de vencimiento programada por una junta de accionistas. En los años 80, la durabilidad era la mejor estrategia de mercadeo. Si tu camioneta duraba 300.000 millas, tu marca se convertía en una religión para la siguiente generación de conductores. Hoy, esa lealtad ha sido sustituida por contratos de arrendamiento y planes de renovación que te obligan a cambiar de vehículo antes de que los componentes electrónicos empiecen a fallar de forma masiva. El contraste entre la ingeniería de los 80 y la actual es, en esencia, un choque de filosofías. Las camionetas clásicas se construyeron con la premisa de la sobreingeniería. Sus piezas estaban diseñadas para soportar más castigo del que jamás recibirían, desde robustos chasis de escalera hasta motores P8 de bloque grande, con tolerancias que
permitían reparaciones sencillas. Los fabricantes asumían que el vehículo pasaría por múltiples manos y décadas de servicio. Hoy, la filosofía se centra en la ingeniería de la obsolescencia programada. Los componentes están diseñados para una vida útil específica, y una vez alcanzado ese límite, el coste de la reparación es, intencionadamente, más alto que el coste de la sustitución por un modelo nuevo. Esta estrategia maximiza el beneficio trimestral a costa de la longevidad y la lealtad del cliente. Un ejemplo claro es la gestión del motor. En la década de 1980, los diagnósticos se hacían con un multímetro y un manual de taller. Los problemas eran mecánicos y, por lo tanto, visibles y reparables. Las ECU, unidades de control electrónico, eran rudimentarias y se limitaban a gestionar la inyección de combustible y la ignición. En cambio, los vehículos modernos son redes complejas de computadoras. Un simple sensor defectuoso puede dejar el vehículo en modo de protección, Limp Mode, obligando al propietario a visitar un concesionario donde solo herramientas de diagnóstico propietarias pueden resetear o reprogramar el sistema. Esta dependencia tecnológica es un muro artificial que excluye al mecánico independiente y, más importante, al dueño. Además, el peso y la complejidad han aumentado exponencialmente. Una camioneta Ford F-150 de 1985 pesaba alrededor de 4.000 libras. Una F-150 moderna puede superar las 5.000 libras y está equipada con más de 50 computadoras a bordo, sistemas de infoentretenimiento masivos y asistentes de conducción que son propensos a fallar fuera de la garantía. Toda esta tecnología, aunque cómoda, añade capas de vulnerabilidad y costes de reparación que las camionetas espartanas de los 80 simplemente no tenían. La ausencia de lujo superfluo era, paradójicamente, su mayor lujo, la promesa de un funcionamiento ininterrumpido. La estética también juega un papel crucial en este apego a lo retro. Las camionetas de los 80 eran herramientas, y su diseño reflejaba esa honestidad funcional. Líneas rectas, perfiles cuadrados y una cabina enfocada en la visibilidad y la dureza. No intentaban parecerse a naves espaciales o a SUV crossover, eran orgullosamente utilitarias. Esta pureza de diseño ha envejecido mucho mejor que las tendencias aerodinámicas y sobrecargadas de cromo de la actualidad. La gente compra estas clásicas porque, al final del día, representan la última era en la que un vehículo era una inversión a largo plazo y no un gasto recurrente impulsado por un software con fecha de caducidad. Son un testamento rodante a la calidad de construcción antes de que la maximización del beneficio se convirtiera en la única métrica de diseño. Eran máquinas hechas para el trabajo duro y para ser mantenidas por la persona que las había comprado. Una tradición de autonomía que hoy es sistemáticamente socavada. Un latido mecánico que desafía la fragilidad del silicio y los semiconductores. Mientras que el mundo moderno se vuelve loco buscando el próximo chip de inteligencia artificial para controlar la frenada, nosotros recordamos que la verdadera inteligencia está en la simplicidad de una válvula de vacío que nunca se equivoca. No hay algoritmos que puedan replicar la fiabilidad de una conexión física directa, donde cada movimiento de tu pie y cada giro de tu mano se traduce en una acción mecánica inmediata y predecible. Es esta pureza lo que convierte a la Silverado K30 en el refugio definitivo para quienes valoran la libertad individual sobre la dependencia tecnológica. No se trata solo de caballos de fuerza o de torque masivo, sino de la paz mental de saber que tienes el control total sobre cada engranaje de tu vehículo. Es una relación de confianza mutua que ha sido sustituida por contratos de garantía y obsolescencia programada. Estas 10 camionetas que hemos analizado hoy son los últimos bastiones de una era donde el metal se medía por su resistencia y no por su bajo costo de producción globalizada. Un rugido final que resuena como un grito de guerra contra la modernidad y la obsolescencia programada. La próxima vez que veas una de estas joyas circulando por la carretera, no veas solo un vehículo viejo. Observa una obra de arte de la ingeniería que se niega a ser silenciada por el paso de las décadas. Son máquinas que nos enseñan que la verdadera innovación debería estar al servicio de la longevidad y no del consumo rápido. Su presencia es un testimonio rodante de una época donde la durabilidad era una característica, no un extra opcional. Estos titanes de acero demuestran que la simplicidad mecánica es, a menudo, el camino más seguro hacia una fiabilidad inquebrantable que las electrónicas de hoy no pueden igualar. Si eres de los que aún cree en el poder del acero real y la mecánica pura, entonces sabes exactamente de lo que estamos hablando. Si este viaje por la era dorada de la fiabilidad te ha recordado por qué amas los motores de verdad, no olvides suscribirte y compartir este contenido con otros entusiastas. Déjanos saber en la caja de comentarios si crees que alguna camioneta moderna podrá sobrevivir 40 años de trabajo duro como lo han hecho estas leyendas. Gracias por acompañarnos en esta hora de pura potencia y nos vemos en la próxima ruta.